Sí, bienvenidos todos. Vamos a hacer una clase asincrónica. Eso significa que vamos a hacer la clase sin estudiantes, ¿verdad? Entonces, este módulo se llama Trabajo en Espacios Confinados. Hemos tratado, hoy es la última semana de este módulo, y estamos haciendo énfasis en todo lo que tiene que ver con esta unidad. Entonces, aquí estamos viendo, ¿sí? Lo que son esos espacios confinados. Estamos viendo lo que es una galería. Una galería puede ser un lugar que está debajo de la tierra y que es tremendamente cerrado, ¿verdad? También podemos ver un pozo, acceso a un pozo, que ese pozo puede ser de petróleo, ese pozo puede ser de gas, ese pozo puede ser de tantos tipos que tenemos, ¿verdad? Y aquí tenemos la foto de los silos, que yo le decía que normalmente las cervecerías, las fábricas de aceite tienen silos, ¿verdad? Son como unos espacios muy grandes y a través de ellos ahí se tiene el material, ahí se tiene si es a granel, si es arroz, si es avena, si es trigo, azúcar, o si es aceites, sí, de pronto algunos gases, algunos, sí, petróleo, en fin, algún tipo de líquido, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar diciendo que, a ver, diciendo que un recinto, ¿verdad? Un espacio cerrado, con aberturas pequeñitas, como entrada y salida, con una ventilación que no es la más favorable, ¿sí? En el que hay acumulación de tóxicos, acumulación de gases inflamables. Se tiene una atmósfera deficiente en oxígeno, que ustedes saben que el oxígeno es lo que nosotros necesitamos para respirar y para poder vivir. Imagínate. Entonces, todo esto que les he dicho se encuentra en estos espacios pequeñitos debajo de la tierra o tal vez encima de la tierra, pero cerrados totalmente, y hay una pequeña salida que es la misma que normalmente se utiliza como entrada, o siempre hay unas puertecitas pequeñitas y que son cerradas herméticamente. A ver, quiero poner un ejemplo de lo que es un espacio confinado. Por ejemplo, las máquinas estas que se utilizan debajo del mar, Hay debajo del mar, están estas tremendas máquinas que se utilizaban mucho para la guerra, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es un tremendo espacio confinado. Fíjese, allá estaban cantidades de personas trabajando allí en la defensa de su territorio o en lo que corresponde a lo de la guerra, en fin. Estos son los submarinos, ¿oyeron? Los submarinos. Estoy hablando de los submarinos, ¿verdad? Ellos están por debajo del mar. Entonces, ellos también es un espacio confinado. ¿Listo? Entonces, estos lugares es difícil transitar en ellos porque son pequeños, pero hay que mantenerlos limpios, hay que mantener unos equipos funcionando, hay que tomar datos de esos equipos, tiene que tener gente allí, ¿sí? Más o menos a una, digamos, todos los días hay que tener gente allí para recoger datos. También hay unos pozos de petróleo en el mar, allá debajo, hay unos espacios enormes, son unas fábricas que están subterráneas, que están debajo del mar, y esos son espacios confinados. Y ahí trabaja la gente, ¿sí? Como por ejemplo las naves espaciales, ahí están las personas trabajando y esos son espacios confinados. ¿Estamos claros en todo eso? ¿Sí? Entonces, mira, eh,
a veces no decimos, no hablamos o no queremos enfrentar la peligrosidad que se maneja allí. ¿Están las vidas de esos trabajadores en peligro? Claro, sí, por supuesto, pero hay un riesgo controlado allí. ¿Por qué? Porque todos los equipos deben estar funcionando al 100% como debe ser para poder mantener a estas personas con vida, ¿sí? Entonces, las empresas que tienen este tipo de, la responsabilidad de este tipo de trabajo, ¿sí? Ellos deben hacer un análisis exhaustivo en la configuración de todo lo que es tener a las personas allí en el evento de que suceda algo, cómo las vamos a evacuar, ¿sí? Cuáles son los peligros reales y los potenciales, cuáles son ya qué es lo que se debe hacer en un momento de eso, un momento de, ¿sí? De problemas, ¿sí? Entonces, mire, vamos a ver que hay unas preguntas que aquí el material de apoyo las trae para definir entonces si es un espacio confinado, está totalmente cerrado o parcialmente, ¿sí? Está construido para una ocupación permanente, una ocupación continuada, es decir, para que las personas vivan allí. Se presenta o se puede presentar algún tipo de peligrosidad, alguna atmósfera, un contaminante, una sustancia inflamable, deficiencia de oxígeno en algún momento, se puede presentar. Mire, la respuesta a todo esto es sí, todo eso puede pasar. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, mira, aquí tenemos en esta fotografía perfectamente una entrada a un espacio confinado. Alcanzamos a ver la escalera para bajar a esas profundidades, ¿verdad? Son aberturas pequeñas, que esta abertura entras por allí y debes salir por allí, ¿sí? Está bastante limitada. En forma general, esa limitación no solamente se basa en el tamaño de esas puertas, sino que hay que tener en cuenta esa dificultad para entrar, esa dificultad para moverse allá adentro, ¿sí? Por eso se definen como espacios de alta peligrosidad y espacios confinados. Ya, entonces hay una dificultad constante en el movimiento del trabajador allí, en esos pozos, en esas galerías profundas, ¿verdad? Aquí está, mire la foto, ahí la está viendo, ¿sí? Entonces, mire, hablemos ahora, por ejemplo, del nivel de ventilación. El nivel de ventilación normalmente es de afuera hacia adentro, que le vamos a meter ventilación, le vamos a meter oxígeno para las personas que están allí, porque esas personas necesitan ese aire limpio, ¿sí? Entonces, necesitamos esa maquinaria para poder tener esta ventilación, ¿entendido? Bien, vamos a ver entonces, acá estamos hablando, por ejemplo, de la ventilación. Es generalmente, la ventilación no debería suponerse que va a tener problemas, porque es que la gente para trabajar allí necesita que la ventilación esté 1A, porque estamos hablando, ¿verdad? En unos sitios, hay unos que son poco profundos, que son 2 o 3 metros, eso no tiene problema, pero hay unos que tienen cientos de metros debajo, ¿entendido? Entonces, mire, hay una planilla, aquí este material de apoyo lo trae. Sería tan interesante que el estudiante pudiera leer todo esto. Mire, son muchas hojitas para leer, pero es importante leerlo para tener claro, ¿sí? De qué se trata todo esto del trabajo en estos espacios. ¿Entendido? A ver. Tenemos, por ejemplo, a la hora de definir las atmósferas peligrosas, podemos encontrar unos riesgos reales, unos riesgos potenciales que hay ahí dentro de esos espacios, ¿verdad? Y tenemos que evaluar los parámetros que se dan en ese recinto, cómo fue que se construyó, cómo es la localización física, cuáles son los materiales contenidos allí dentro. El trabajo ha de realizarse dentro de ese espacio.
porque a veces se hace afuera y se mete lo que es adentro, pero hay otras veces que hay que hacerlo allí adentro, ¿sí? Los trabajos que se realizan fuera del espacio pueden afectar de alguna manera a las condiciones interiores. Es decir, tú haces una actividad, preparas un equipo, haces algo aquí afuera y una vez que lo entras con todo esa atmósfera y lo que hay allá abajo puede ser peligroso, ¿sí? Entonces hay que evaluar estos puntos, ¿sí? En este recinto se deben tener en cuenta estas configuraciones y las dimensiones de los niveles de altura, las dobles paredes, toda la acumulación de gases que se da allí, ¿sí? También es importante tener en cuenta, porque eso lo miden los equipos, la acumulación de contaminantes, ¿sí? A ver. Entonces, no hay que olvidar, por ejemplo, las consecuencias de acontecimientos no esperados, pero que es muy posible que se den. Así que hay que estar constantemente al tanto de la medición de los equipos, porque cualquier error es catastrófico y estamos hablando de la muerte de los trabajadores, ¿entendido? Bien. ¿Qué más les digo? A ver, ¿qué más les digo? Los riesgos principales y las medidas preventivas, ¿verdad? Estos riesgos principales. ¿Cuáles son esos riesgos? Los riesgos para los trabajadores. Sí, estas entradas a estos sitios deben estar absolutamente controladas por los trabajadores. ¿Por qué controladas por los trabajadores? Porque son ellos los que están allí y son ellos los que tienen que cuidar exactamente estas entradas o salidas, porque de ello podría depender la vida, ¿no? Entonces hay que evitar los peligros, no hay que llegar a realizar entradas en los recintos confinados que estén tapadas o que estén obstaculizadas, que eviten la salida del personal una vez que entre la evacuación por alguna circunstancia. Yo creo que la vez pasada yo les decía, si las personas que están encargadas de hacer la evacuación están por ahí sin trabajo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que estén sin trabajo, porque a la hora que esta gente activa todo su sistema de evacuación es porque ha pasado algo grave. ¿Cuáles son esas atmósferas peligrosas? ¿Sí? Un contenido de oxígeno inferior al 19.5%, inferior y superior al 23%. Ya. Una acumulación de agentes inflamables o explosivos por encima del 10%. Eso es el límite inferior de la inflamabilidad. Existen una acumulación de contaminantes tóxicos que entonces estos suponen un peligro para la salud del trabajador, por supuesto, porque el aire está contaminado, está tóxico, se le mete al cuerpo y esto le produce daños que pueden ser irreversibles. Hay que, por ejemplo, la capacidad de una persona de salir de ese espacio, sí, por sus propios medios, no. Debe ser el sitio adecuado y de la manera que se instruye, que se capacita a todos ellos para salir del espacio. Es importante que se cumplan esas reglas, ¿sí? Hay el riesgo de asfixia, que se llama anoxia, se llama el riesgo de asfixia. Por supuesto, si no tienes oxígeno allá abajo, te vas a asfixiar. Por eso lo primero, cuando hay un evento, cuando hay un accidente, lo primero que se hace es bajarles un cable de oxígeno para que ellos puedan respirar, ¿sí? En esos trabajos, en los recintos confinados, debemos contar, ¿sí? Con que el aire presente una atmósfera que sea correspondiente, sí, que sea correspondiente a lo que mantiene viva a las personas. Entonces aquí tenemos esas figuras para tener en cuenta y el material lo explica, ¿sí? A ver, los desplazamientos de gases, mira cómo se desplazan los gases
y es importante tenerlo en cuenta para lo que es hacer ese trabajo, hacer esas funciones, esas actividades allí. Veamos, por ejemplo, los depósitos y almacenes donde debido al peligro de incendio o explosión se mantienen artificialmente una atmósfera baja por debajo del 15%, sí, de oxígeno, de dióxido de carbono, de nitrógeno, ¿sí? A ver, los tanques de almacenamiento de gases inertes, imagínate allá abajo, tremendo. No, no, no. Hay que tener la claridad. La intoxicación, es muy probable que el trabajador se intoxique si hay un error en la manera de que se presente pues, un accidente allí, ¿verdad? Bueno, yo les recomiendo que se lea por favor el material de apoyo. Vamos a dejar de compartir, dejar de presentar. Sí, listo. Que se lean este material de apoyo para que me respondan la actividad y el foro. Listo. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, naturalmente se contactan conmigo que yo con mucho gusto se las aclaré. Que tengan muy buena tarde.